Atento al lupo. Lupo. Miren acá. Cuando uno mira un corte, acá, hay cosas que nos tienen que llamar la atención. Miren lo que dije, en el ejemplo, lo que yo dije en el fondo, y que voy a contradecir un poco, yo dije que uno genera acá, manda por sustancia blanca, que sale por los nervios y llega a los músculos. O bien viene de vuelta cuando hay sensibilidad, ¿sí o no? Eso quiere decir que en teoría, la médula del cerebro y la médula del tronco encefálico debería ser pura sustancia blanca, porque en el fondo por ahí van y vienen cosas. Eso dije, más o menos. Pero cuando uno mira en el cerebro, ve que acá, ¿ven esas cosas? Sí. Esas cosas son sustancia gris. Nunca olviden, cabros, que cuando hay sustancia gris, algo se produce. Algo se genera. Tú teniendo sustancia gris, algo se está generando ahí. ¿Queda claro, chiquillos? En la corteza ya vimos que está la movilidad, la sensación, el pensamiento. Pero aquí existe una estructura que se llama núcleos basales. ¿Los núcleos cuántos? Tenía el tálamo, el putamen, el globos pálidos, el núcleo caudado, el hipocampo. Y esos núcleos basales, fíjense, son estos. Núcleos ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales. Vamos a leer. ¿Qué significa subcorticales? Que están bajo la corteza. Ojo, siempre que lean algo, entiendan lo que lean. Parece un ejercicio tonto. No, no es tonto porque tenéis que saber. Que forman un círculo de núcleos interconectados entre sí. ¿Se dan cuenta un detalle, no? Están interconectados. Es decir, que todo... ¿Se dieron cuenta que hace rato dije los hemisferios se conectan entre sí? Después, las cortezas se conectan entre sí. Los núcleos se van a ver que se conectan entre sí. Y los núcleos se conectan cada vez con las fibras que van subiendo y con las que vienen bajando. O sea, esto es súper importante. Cuya función es la iniciación e integración de movimientos. Recibe información de la corteza cerebral y el tronco encefálico. O sea, lo que baja y lo que sube. Que en términos prácticos, o las vías descendentes o las vías ascendentes. Para que empecemos a tener más idioma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a dónde qué? Lo procesan y proyectan de nuevo la corteza al tronco de la médula espinal para contribuir así a la coordinación del movimiento. Este circuito está compuesto por varias estructuras que se pueden categorizar según su anatomía o su función. Y que no quiero que sepan que existen aquí el putamen, globos pálidos, núcleo caudado, los tálamos. Y se acuerdan que estos serían los laterales, aquí estaría el tercer ventrículo y por acá está el hipotálamo, que tiene una serie de funciones, muchísimas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que sepan que esos núcleos que lo acabamos de ver tienen todas esas funciones y todo eso tiene interconexión con ellos. Veamos un poco más. Ahí están los ganglios, los núcleos basales. ¿Se ve como esquema? Eso más o menos en 3D como son. Y ahí se vuelven a ver los mismos, un poquito más finos, pero ahí se ven, por ejemplo, algunas relaciones que hay. ¿Se dan cuenta cómo están interconectados? Todo está absolutamente interconectado y todo está absolutamente regulado, cabrón. Esto no anda al lote. Y cada núcleo tiene su función. Por ejemplo, el nervio óptico y parte de la audición tocan el tálamo óptico, el tálamo auditivo, porque tiene relación con la regulación de la audición y de la visión. ¿Queda claro, chiquillos? Entre varias. Es decir, todas estas fibras que tú estás viendo, muchas tienen relación con. Pero sigo. Me falta ahora esto. Esto era el tercer ventrículo y hay una glándula, ¿la ven o no? Que es la glándula pineal. ¿Qué esto es? Regula el ritmo circadiano. Circadiano tiene que ver con el sueño. ¿Queda claro lo que oye, no? O sea, tu ritmo de sueño tiene que ver con eso y que se ve afectado, por lo tanto, ¿por qué cosa, cabrón? Por la luz. ¿Sí o no? Si tú estás en Alaska, por ejemplo, en Alaska tenéis 6 meses de luz. Y los gallos tienen que cerrar las ventanas, cerrar todo, o si no, su ritmo se ve profundamente alterado. Los tipos no duermen. Eso lo tienen claro, ¿no? Sí. Porque tu glándula pineal, aunque uno no note, recibe la luz, aunque esté adentro. Entonces, pero no es que la reciba por aquí, sino que los ojos, ¿se entiende lo que veo, no? Y eso tiene que ver también con la maduración sexual. Aunque parezca raro, pero exactamente. Y de hecho, esto es muy obvio, porque el manejo que se hace de luz en los pollos, tanto de carne, para que crezcan, o para que produzcan huevos, o produzcan huevos de comida, no sé si me entienden, o huevos fecundados, tiene que ver con el manejo de luz, ¿sí o no? Por lo tanto, tiene que ver con la glándula pineal. Eso en términos formales. En términos informales, que ¿verdad? La glándula pineal te permite desdoblarte. ¿Me han escuchado eso, sí o no? Sí.
Desaularte, conversar con Dios, Elvis y todo lo que queráis. Que lean, ojo, lo he contado, pero es muy interesante, lean los libros, que lean una opinión, pero no desde un punto de vista anatómico, desde un punto de vista más bien filosófico, bien metafísico. Está bien interesante, a mí me gustó, leanlo, y como que creo. Ahora, ¿qué veo aquí? Veo que aquí hay un cerebelo, o árbol de la vida que le dicen, ¿sí o no? Sustancia blanca, sustancia gris en la corteza, cerebro pequeño, le dicen también, ¿sí o no? Y que abajo de él hay un espacio que es el cuarto ventrículo. A las claras, el cuarto ventrículo está en el tronco encefálico, ¿sí o no? Porque el tercero y esto, 1 y 2 están en el cerebro, ¿sí o no? Pero veo, no voy a entrar en mayor detalle, que entre el tercer y el cuarto ventrículo hay un acueducto, ¿lo ven o no? Que se llama mesencefálico de Silvio. Acueducto mesencefálico de ¿cuánto? Silvio. De Silvio, cuyo piso es el pedúnculo cerebral. ¿Lo ven o no? Es el pedúnculo cerebral. Y el techo, eso que hay ahí, se llama lámina cuadrigémina. El piso es el pedúnculo cerebral y el techo es la lámina cuadrigémina. Esto, insisto, une el tercer con el cuarto ventrículo. ¿Y qué es el cuarto ventrículo? Es el espacio que está abajo del cerebro. Vale. Hay unas membranas que no me interesan todas, no me interesan nada. ¿También las funciones de la Absolutamente. Lo que pasa es que aquí ven esos rojos, los rojos para indicarte que también en el tercer ventrículo hay plexos coroides, que siguen por acá y después sigue a la médula. ¿Se acuerdan o no? Por ahí. Acuérdense que dijimos que existe una cisura transversa, ¿se acuerdan, no? O también le dicen tentorio. Y aquí, fíjense un detalle, esto más que el nombre no quiero que vean todavía. Esto que hay aquí es el cerebelo, ¿están de acuerdo, no? Dice que por ambos lados forman el ángulo punto cerebeloso. Punto cerebeloso significa esto. Veamos esta imagen. Miren. Puente. Cerebelo. Lo que yo te estoy diciendo, fíjense, ahí está el puente y ahí está el cerebelo. ¿Ven fibras que hay ahí o no? Hay unas para allá, para acá y acá. Estas fibras no son más que la conexión que tiene el cerebelo con el puente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Miren, este es el cerebelo, pero tiene fibras. ¿Ven esas? Esas fibras lo comunican con el puente. El puente, por eso cuando tú miras el puente, tiene fibras, que lo vamos a ver, tiene fibras así. Pero esas fibras, ¿dónde vienen? Del cerebelo. Pero esas fibras a su vez se interconectan con las que vienen bajando, que vienen del cerebelo y se conectan con el cerebelo. ¿Por qué? Para ver la función del cerebelo. ¿Estamos? Fíjense una cosa. El cerebro, aquí hay varias cuestiones, ayuda básicamente con el equilibrio y postura. ¿Se entiende que es como lo mismo, no? Integra la vía sensitiva motora, especialmente las motoras. Y dice, fíjese, controla y precisa las órdenes enviadas al área de control locomotor. ¿Qué significa esto? Es decir, algo muy obvio. Yo hace rato le dije una cuestión que hasta en la vida misma, a veces las cosas son tan triviales que por triviales uno olvida la importancia que tienen. Uno se olvida que siempre hay un plato de comida en la casa hasta que no lo tenéis. ¿Me entiendes lo que veo, no? Pero lo obvio es que tú cuando caminas, fíjense lo que decís, claro, tú decís yo voy a caminar, camino. Mando la emisión, ¿sí o no? Va por la torcota encefálica, ¿se acuerdan de lo que dije? Sale y te camináis. Pero en el fondo hay algo que falla. Miren, cuando tú camináis, tú pensaste en caminar y mandaste el estímulo, pero alguien lo regula. Hay dos cosas que están funcionando. Una es que te mandé el estímulo. ¿Se acuerdan de la corteza, no? Que baje por la corteza, salga, médula espinal, médula cerebro, tronco encefálico, médula espinal y los nervios, los músculos que hay acá, del poto, de la pierna y te podés mover. Pero no es tan así. Porque alguien integra eso. Alguien hace que tú no camines así, po. ¿Y quién hace eso? El cerebro. ¿Se entiende lo que significa, no? Si tú tienes, véanlo cabros, véanlo. Vean hipoplasia cerebelosa. Veanlo en YouTube y vean cómo caminan los animales o las personas. Parece que estuvieran curados. Y cáchate que dice, no coordináis el control del equilibrio, porque esto aquí camina en sí. ¿Cachai? Y no podéis mantener la postura. Pero hay que tener cuidado si es el cerebelo u otro problema que vamos a ver más adelante. Esa es la función del cerebelo. Que en algunos libros dice que tiene que ver con la motricidad fina. Fina significa enhebrar una aguja. Si tienes problemas cerebelo, no debe serlo jamás. ¿Me entiendes lo que veo, no? No confundir eso con Parkinson. Que otro tema, y que el Parkinson tiene que ver, ¿se acuerdan de los núcleos basales, no? Los núcleos basales forman los centros estriados, en donde se producen alteraciones y Parkinson.
tiene que ver con lo otro, porque también participan en la integración motriz junto con este. ¿Se dan cuenta cómo está todo reunido, sí o no? ¿Puede ser al contrario? ¿El cerebelo está bien y el cerebro? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho ahí toma importancia el homúnculo de Penfield, la zona motora. Puede tener la lesión arriba. ¿Estamos claros? Una hemorragia, por ejemplo, te va a producir eso. Y no el cerebelo, de corteza. ¿Estamos? Y por eso es súper importante esa pregunta, por eso uno evalúa. Cuando llega un problema, un animal con un problema motriz, que puede mover médula, uno dice, a ver, quiero ver si es porque tiene una piedra clavada, tiene una astilla clavada, no sé si me entendí, empiezo de lo más general a empezar a irme lo más particular, y después la reviso la pata, si no reviso la pata empiezo a ver la columna, y después tomo rayo, y después hasta que empiezo por descarte hasta llegar a ver si es periférico o es central. ¿Y si es central de dónde? Claro, puede ser cerebelo, a veces estáis tomando fotos, y te encontrás con un cerebelo más chico. ¿Vamos? Entonces, eso es la gracia de ustedes, que tenéis que saber evaluar. Ahora, el cerebelo, fíjense, yo quiero que lo vean, o cerebelo pequeño, se une al tronco encefálico, para que ustedes me entiendan, el puente que está abajo. ¿Se entiende que esto está de arriba o no? Miren lo que voy a mostrar, para que entiendan esta imagen. ¿Se dieron cuenta que yo dije, bajo el cerebelo hay una cavidad, que es el cuarto ven, que si lo miras de arriba, sin cerebelo, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Estáis viendo una fosa. Una fosa que parece rombo, pero se llama fosa romboidea. Lo que pasa es que la fosa romboidea, ¿qué cosa es? Es el cuarto del chimpe, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Y que viene a dónde? Del tercer ventrículo del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. ¿Estamos? Ahora, esas patitas, ¿la ven o no? Que las saqué de humano, por eso dice superior, posterior y... ¿Se entiende lo que no? Son las patitas con las que el cerebelo se agarra al tronco encefálico. ¿Pero quién está delante del tronco encefálico? El puente. Es decir, el cerebelo se agarra al tronco encefálico por tres patitas, que se llaman pedúnculo cerebroso anterior, posterior y medio. Ojo, superior y... ¿Se entiende por qué? Anterior. ¿Qué serían estas patitas? Aquí está. Ahí se ve una, ¿la ven o no? La otra patita y la grande. Y todas estas que son comunicaciones hacia el puente. Y estas van hacia el tronco. ¿Se dan cuenta? Todo está comunicado. Porque está regulando, está integrando. ¿Se acuerdan o no? ¿Estamos? Ahí más claro echarle agua. Pues mira, el pedúnculo cerebroso medio, anterior y posterior. ¿Se dan cuenta, no? Siempre regulando, siempre regulando. Y aquí están algunas fibras, que no tres detalles, porque no tiene importancia, pero que tienen unas fibras de unas vías X que tienen que ver con la regulación motora. ¿Estamos? Ahora, esto es el cerebelo. Ahí está el cuarto ventrículo. Ahí estaríamos el tálamo, todo está el tercer ventrículo, aquí estaría la hipófisis, los ventrículos laterales, pedúnculo cerebral, acueducto de Silvio, la mina cuadrigémina, pedúnculo cerebral, puente. Y por lo tanto, ¿qué cosa sería el bulbo? Raquídeo. Porque de aquí para adelante, la médula espinal. ¿Están de acuerdo, sí o no? Ahora, fíjense. Y el tronco cefálico, ahora recién por el tronco cefálico, que lo acabo de nombrar, pero ahora debe ser más formal, tiene tres partes. Pedúnculo cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Protuberancia. ¿Ven las fibras como es, no? Porque vienen del cerebelo. Es decir, protuberancia. ¿Se entiende por qué puente también o no? ¿Estamos? Protuberancia, porque además se cruzan las fibras. Y toda esta parte de acá abajo sería el bulbo raquídeo, es decir, esta parte. Y hasta ahí nomás, porque aquí acá es médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, lo importante, y esto lo vamos a ver después, así que no se preocupen. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí vamos a ver después la emergencia de los pares craneanos. ¿Ok? Que ahí está una de las funciones del puente. Miren, el puente facilita la expiración limitada, o sea, tiene que ver con la respiración. ¿Queda claro? Sí. Con la respiración, pues es lo mismo. Aquí es lo mismo. Para que usted, ojo, yo pongo esta imagen para que ustedes aprendan a mirar radiología, es aprender a mirar de nuevo. ¿Se entiende lo que es? Pero si miráis algo y no sabéis lo que estáis viendo, es dramático. Ahora, ¿cómo se ve esto? Eso sí, en realidad, hay cosas que lo voy a ver después, por si acaso, cuando vamos a los pares, que es la otra semana. Estos son los pedúnculos cerebrales, bueno, ¿no? Es decir, y aquí hay una fosa, ¿la ven? Que se llama interpeduncular. La fosa interpeduncular, para que nos entendamos bien, sería ese espacio que hay entre una y otra. ¿Se entiende? Fíjense, esto que hay acá es el puente.
¿Lo ven o no? Sí. El puente tiene un surco. Se ven las fibras muy bien, ¿sí o no? Porque vienen del pedúnculo cerebroso medio. Vuelvo para atrás. Siempre, cabrón, cuando estudien, por favor, siempre digo lo mismo, no cuenten la estupidez de mirar y hay que ocupen la imagen. Por algo se les pone. Porque ¿qué pedúnculo forma el puente? O se conecta el medio. ¿Se acuerdan, no? Miren la fibra. Por el anterior para arriba y el posterior para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Siempre véanlo. No es neuroanatomía, pero para que tengan conceptos básicos por lo menos. Y toda esta porción que hay para acá, menos esto. No, esto sí. Bulbo raquídeo, o médula oblongata, o médula oblonga. ¿Queda claro, chiquillos? Es decir, esto. Incluso más que lo que ven. Se entiende que arriba de esto está el cuarto ventrículo, ¿cierto? Sí. Si ustedes miran la médula oblonga, tiene unas pirámides, ¿las ven o no? Y por fuera unas olivas, y esto es sustancia gris. ¿Se dan cuenta que ahí hay un surco? Basilar. Y ahí va la arteria basilar, que lo vamos a ver después. Fíjense. ¿Ven que ahí como que el surco se interrumpe, no? Porque en ese surco, y me vuelvo para atrás, a ver si la puse aquí, a ver si se me ocurrió. Ahí está. ¿Qué hay? Está el intercruzamiento. ¿Se entiende lo que ve, no? Es decir, en el surco, ahí donde se interrumpe, y miren aquí el esquema. ¿Se dan cuenta del sistema, no? ¿Qué te quiere decir? Ahí ocurre la decruzación de las pirámides. Lo que te está diciendo es que las pirámides del bulbo raquídeo, las fibras, ojo, después, si uno se pone más fino, casi todas las fibras se cruzan. Hay unas que siguen de largo, pero se cruzan más abajo. ¿Se entiende lo que ve, no? La decruzación. Decruzarse significa cruzarse. ¿Estamos? Y eso hasta el momento. Ahora, ¿se dan cuenta que por eso hay que tener ojo? Si la lesión está al lado, tienen que ver además dónde y en qué hemisferio estaría. ¿Qué zona estaría? No sé si me han comprado la papa que le he querido vender, porque en los libros sale, pero cuesta entender. Ahora, fíjense un detalle. Ya, esto. El tronco encefálico, y lo vamos a ver con más curiosidad en la otra clase, tiene una serie de núcleos. Núcleos, en el fondo, cuando yo hablo de núcleos, es sustancia gris. ¿Queda claro, chiquillos? Que además de todas las funciones que tiene el tronco encefálico, respiración, frecuencia cardíaca, una serie de cuestiones, tiene que ver con los pares craneanos. Todo literalmente está ahí. Y esas cosas en rojo son los pares craneanos. Los nervios, y ven eso que hay ahí o no. Miren bien para que tengan un concepto. Eso sería esto. Y los autores cuando miran esto, que lo vamos a ver la otra semana, dicen, esta es la emergencia aparente. ¿Por qué aparente? Porque por ahí salen, pero en realidad ¿dónde se generan? Acá adentro. Parece que ahí se genera el nervio, pero no se genera ahí. ¿A dónde se genera en realidad? Acá. ¿Se entiende por qué se dice la emergencia aparente? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, el tercer par, uno dice sale del pedúnculo, voy a hablar de este, del pedúnculo cerebral. Ahí se origina, pero no se origina ahí, se origina adentro. ¿Se entiende lo que obvio, no? Sale por ahí. Por eso hablan de la emergencia aparente. ¿Se entiende el concepto? ¿Estamos? Ahora, para ir una cosa general. Hay una cosa que se llama el sistema límbico hipotalámico. El sistema límbico, y lo puse aquí para que lo lean y yo también, dice, es un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con la respuesta emocional, el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, y esto es verdad, nuestro recuerdo, en definitiva el hecho de ser como somos, es ale, depende en gran medida del sistema límbico. Y el sistema límbico está compuesto por todas estas cuestiones. ¿Se dan cuenta que son núcleos? Son basales, ¿no? La mayoría. Este sistema límbico, fíjense lo que dice, tiene que ver con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Las respuestas emocionales están que si tú pensás distinto a mí, no te voy a matar. ¿Me entienden a lo que me refiero, no? Yo no prometo nada. Mientras sea con un besito, me mato. ¿A qué voy? Que el sistema límbico te define la personalidad. El sistema límbico te puede hacer ser un asesino en serie, ¿cachai lo que digo, no? O que tú controles tu carácter. Claramente, muchos asesinos en serie tienen el sistema límbico hipotalámico un poco extraño. Solo un poco. Un poco. Porque, fíjense, tiene que ver con respuestas emocionales. El tipo no tiene emoción. ¿Has escuchado hablar de algunos asesinos en serie? El tipo mata incluso por placer y no siente nada. ¿Y eso se manifiesta una diferencia anatómica? Absolutamente. Absolutamente. ¿Algo más chico? Algo más Claro. De hecho los animales por razones obvias tienen más desarrollado el sistema límbico hipotalámico que nosotros. Por razones obvias, porque él, ¿qué cosa hace? Caza. Claro. Y le interesa cazar, comer y reproducirse.
como parecido, en fin. ¿Ah? Profesor. Pero es fundamental esto porque tiene que ver con las emociones. Hay gente que no puede controlar las emociones y que toma respuestas muy violentas. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces tú tenés que saber también entrenar eso, porque se supone que tenés corteza, pero a veces te supera. Y eso por eso lo hablo, para que sepan un poco que el sistema límbico talámico, porque tú hablas de muchas veces de carácter y emociones, uno siempre lo asocia necesariamente al como pensáis, sí, por eso tiene influencia del núcleo, de los núcleos basales. Porque todo está relacionado, ¿se entiende lo que digo? Muchas veces una persona tiene una alteración, un golpe y cambia de personalidad. Pero cambia de personalidad porque literalmente es otro. ¿Me entienden lo que veo, no? Lo que la otra vez le decía, hay gente que, y me van a entender ahora, hay gente, estoy hablando en términos biológicos, hay gente que es hombre pero es mujer, no sé si me entienden. O al revés, porque tiene una estructura neurológica que responde a un hombre o a una mujer. Y de verdad en un cuerpo distinto, no sé si me entienden. Eso pasa, eso es absolutamente biológico. ¿Queda claro lo que veo? Profe, ¿eso es lo que se entera con las despersonalizaciones de la anestesia? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la anestesia y todo eso actúan directamente en su núcleo y la corteza. ¿Sabes? ¿Cómo se entendió? Irrigación, ojo, súper piola, porque lo voy a entrar en detalle. Yo una vez les dije, fíjense, y con esto me basta, así para que sepan por lo menos, que yo les dije, miren, de la aorta salía la arteria subclavia y la subclavia daba la vuelta delante de la primera costilla y formaba la axilar. ¿De acuerdo? De las subclavias también, perdón, y de ahí salía el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico yo les decía salen las carótidas comunes, derecha e izquierda, y la izquierda se relacionaba con el esófago porque el esófago le ingresa a la tráquea. ¿Se acuerdan? Del mismo modo, ojo, del mismo modo de la subclavia, ¿cachai que me volví? Sale una arteria, ojo, todo esto por los dos lados, ¿queda claro? Que se llaman vertebrales. Y las vertebrales lo que hacen es meterse a los procesos forámenes transversales. ¿Se acuerdan de los forámenes transversales? Sí. Es decir, que van hacia adelante. ¿Se entiende? Sí. Ya, miren para acá. ¿Por qué puse el argimenoso aquí? En la volada. Oh, me equivoqué, está desordenado. Bueno, ya voy a entender. Ahí lo dejo. ¿Qué pasa aquí? Dos cosas. Ojo, insisto. Llega a la carótida a nivel del proceso occipital, yugular también, y se transforma en carótida externa, pero da unas ramas como son la arteria occipital y las carótidas internas que entran a la cavidad craneana. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado pasa esto que me confundí, no sé por qué, ya me dio pica conmigo. Pasa esto, fíjense. Aquí está la subclavia, ahí está la vertebral. Sigue por los procesos transversos y las dos se unen justo delante del foramen magno, en el piso del occipital, o sea, en el basi occipital, formando una arteria que se llama basilar. ¿Se entiende por qué basilar o no? Porque la basilar está en el piso, en la base de la cavidad craneana. Esto no sé por qué, y que si ustedes la miraran aquí, ahí está, a ver o no, ahí están las vertebrales, fíjense, ahí está el erógeno magno, y ahí forman ¿qué cosa? La basilar, ¿se entiende? Esos venas, no sé, discúlpenme cabrón, se me confundió. Aquí es lo mismo, en un buen esquema. ¿Se entiende lo que veo, no? Para que lo vean en la casa. Estas arterias basilares forman unas arterias pontinas. Esas son las pontinas porque ahí está justo el puente. ¿Se entiende lo que veo, no? Ahí lo pueden ver, las pontinas. O lo pueden ver ustedes también. Pero lo que más me interesa que forman junto con la occipital y las carótidas y otras, este círculo. Este círculo se llama polígono o círculo de Willis. El círculo polígono de Willis es el encargado de irrigar, ¿qué cosa? La cavidad craneana. ¿Estamos de acuerdo? Y que se lo miráramos en un tag de verdad, esto es, ¿lo ven o no? Miren la basilar, miren las vertebrales. ¿Ven el agujero magno, no? Y eso es, fíjense, eso está ahí. ¿Lo ven? El polígono. Y del polígono salen todos los vasos hacia arriba. ¿Queda claro, chiquillos? Y eso es. Ahora, escucha que la Ana. El drenaje lo dejo para después porque está desordenado. Eso es lo que vamos a ver hoy día. La otra semana, terminado. Ahora, cabros, lo único que les pido, chiquillos, como que mirar antes, sí, para que estuvieran, no anatomía, la cuestión que tienen, pero tienen que tener en claro. No miren a huevo esta cuestión, ¿no? Porque miramos cualquier cantidad de materia. Lo que pasa es que estoy tratando de traspasarle un curso de 6 meses en horas. Pero tampoco se trata de ir rajado.
con estos conceptos básicos, ya que cuando la otra clase empiece a hablar, van a entender plenamente lo que quiero. ¿Estamos de acuerdo? Y van a quedar listos para leer algún libro. ¿Ok? Ok. Me faltó una hojita, alguna hojita y por favor que se anoten. Ojo, si no vino nadie, no lo anoten. Si viene el Chapulín Colorado,